¿Está listo? Amén. Bueno, estamos en el mejor lugar. Mire, este es el mejor lugar a escuchar palabra de Dios y a ser instruidos en su palabra y a crecer cada día en el conocimiento del Señor. ¿Qué le parece si me acompaña a hacer una pequeña oración para poner este tiempo en las manos de Dios y que sea Él el que tome control de esta reunión? Padre, en el precioso nombre de Jesús, nos acercamos, mi Señor, a tu presencia, sabiendo, mi Señor, que tú habitas en medio de tu pueblo, donde se te adora, donde se te exalta, y tú estás aquí en medio nuestro. Te pedimos, oh Rey del cielo, que hables a nuestra vida, hables a nuestro corazón. Queremos oír tu voz, queremos ser edificados en tu palabra. Dame sabiduría, Señor, para transmitir a mis hermanos lo que considero en mi corazón tú has hablado, Señor, para esta noche, para que seamos enseñados en tu palabra y nos edifiquemos en ella, y que cada día, Señor, nos parezcamos más a ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mire, abra su Biblia, por favor, allí en Eclesiastés, en el capítulo 9, del 11 al 18. Allí vamos a estar, del 11 al 18. Oh, muy interesante, yo me he gozado estudiando estos pasajes. Muchísima información, voy a tratar de reducirlo, de hacerlo conciso. Eclesiastés 9, 11 al 18. El tema que le voy a compartir es: la sabiduría es mejor que la necedad. Poderoso. Cuando lo tenga, me dice para que le demos lectura juntos y entremos al tema. ¿Qué le parece? Amén. Dice así, Eclesiastés 9:11, dice Salomón, dice: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, dice, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Verso 12, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Verso 13, también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Verso 14, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey, y la asedia, y levanta contra ella grandes baluartes, y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Verso 16, entonces dije yo: mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio, dice el 17, escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Interesante, ¿no? Mire, tremendo pasaje. Eclesiastés 9, 1, 18, para terminar el capítulo. Mire, le hago una pregunta: ¿a usted le gustaría fracasar? Yo creo a nadie, ¿verdad? No. A nadie. A mí no, yo quiero ir hacia adelante. ¿Le agradaría sufrir? No. Pues tampoco. ¿A quién quiere sufrir? Yo no. ¿A quién le gustaría más? Yo que acabo de cumplir, híjole, ¿a quién le gustaría morir joven? Yo creo a nadie, por supuesto que no, ¿verdad? Mire, todos deseamos evitar calamidades. Ay, yo deseo evitar calamidades, que nunca llegue a mí la calamidad, ¿verdad? Y la Biblia nos ayuda a hacerlo. El libro de Proverbios, mire, está lleno de consejos para lograr una vida larga, próspera y feliz. El libro de Proverbios. ¿Y sabe cómo le llama la Biblia al consejo de Dios? Sabiduría. Así le llama la Biblia, sabiduría. Dice, en estos pasajes que acabamos de leer, Salomón va a hacer un contraste entre la sabiduría y la necedad. Entre lo que pensamos que sucederá y no sucede. Fíjate. ¿Por qué? Porque todo está en las manos de Dios. Mire, vivimos en un mundo lleno de supersticiones. Y a veces aún dentro de la iglesia. ¿Sabe que hay muchos cristianos supersticiosos?
Mucho, hermano. Hay muchos cristianos que es bien supersticioso. Como ejemplo, mire, hay cristianos que si no recitan el Salmo 91 antes de salir de su casa, van con miedo que les va a ir mal, que algo les va a suceder. Mire, hay otros que se cubren con la sangre de Cristo para salir de su casa. Y si se les olvida, van todos temerosos, como si no estuvieran ya cubiertos. Dice, mire, hay otros que en diciembre se tienen que poner ropa interior de otro color. Uy, para la suerte, para que me tenga un año próspero. Amarilla. Mire, hay otros que hacen un ritual y se comen 12 uvas. Una por cada mes, para que me vaya bien este año y haya prosperidad. Todas esas, hermanos, son supersticiones que no tienen, yo le llamo, no son ni fu ni fa. No, mire, a veces el pueblo de Dios se le olvida que todo está delante de Dios. Todo está delante de Dios, que la vida y la muerte están en la mano de Dios. Dios decide quién, cómo, cuándo y dónde. ¿Y a eso cómo se conoce eso? Soberanía. Mire, el pensamiento de Salomón no siempre en estos pasajes sucederá lo que nosotros pensamos. Mire, no siempre es el mejor el que gana. Dios tiene control de su creación. A Él no se le ha ido nada de las manos. Todo lo que acontece porque hay un propósito. Hay un propósito en todo lo que acontece. A Dios no se le ha escapado nada. Dice el verso 11. Eclesiastés 9:11, dice Salomón, me volví y vi debajo del sol, dice, que ni es de los ligeros, o sea, de los rápidos, dice, la carrera, ¿cómo? Supuestamente el más rápido es el que gana, pero no siempre acontece así. Dice, no es ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, dice, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Te lo voy a leer en una versión de esas más así, dinámicas. Dice, observé algo más bajo el sol. El corredor más veloz, dice, no siempre gana la carrera. Y el guerrero más fuerte, no siempre gana la batalla. Mira, dice, los sabios a veces pasan hambre. Los habilidosos no necesariamente son ricos. Y los bien instruidos, dice, no siempre tienen éxito en la vida. Todo depende, dice, de la suerte, de estar en el lugar correcto y en el momento oportuno. Mire, me imagino a Salomón, así como el brother sentado en su mecedora, en su silla, así, viendo el pasar de la vida, ya viejo. Más que el brother está morro, está chavo. A Salomón yo me lo imagino en su silla mecedora de marfil, claro, sentado, pensando en lo que hizo, lo que no hizo, lamentándose de las metidas de pata, viendo el pasar de la vida. ¿Alguna vez usted se ha sentado a meditar sobre su vida? A analizar lo que hice y lo que dejé de hacer. ¿Y cuántas veces estuve pensando en que ya no había salida para algo y siempre la hubo? Y tuve cuántos dolores de cabeza pensando que ya no había solución. Y aquí estamos. ¿Cuántos se asustaron cuando llegó el 2000? Cuando llegó el 2012. Mire, eso es una locura. Se iba a acabar el mundo. Que cuando se acabó el calendario maya. No, alguien hizo un meme que me hizo reír, que está allí un maya haciendo el calendario y ya no siguió porque se le acabó la tinta. Y hasta ahí llegó al 2012. Y mire, alguna vez, como le digo, se sentó a meditar en las veces que estuvo afanado, en las veces que estuvo desesperado, en incertidumbre, en los aciertos. ¿Alguna vez ha meditado en las veces que se sintió Superman y después se dio cuenta que terminó siendo el oso Yogi, que todo le salió mal? Mire, a mí me gusta recordar, mire, vamos a leer algo. Yo se lo voy a leer para que avancemos en el tiempo.
Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que es la que le gusta al pastor Mauricio. En Eclesiastés 2:1, mire lo que dijo Salomón. Meditando él, sentado ahí en su silla, yo me lo imagino al viejo ahí, con su puro. Mire, dice Eclesiastés 2:1, me dije, vamos, dice, probemos los placeres, busquemos las cosas buenas de la vida, pero descubrí que eso también carecía de sentido. Entonces dije, en el verso 2 dice, la risa es tonta. ¿De qué sirve andar en busca de placeres? Verso 3, después de pensarlo bien, decidí alegrarme con vino. Fíjate. Y mientras seguía buscando sabiduría, me aferré a la insensatez. Así traté de experimentar la única felicidad que la mayoría de la gente encuentra en su corto paso por este mundo. También traté de encontrar sentido a la vida, dice, edificándome enormes mansiones y plantando hermosos viñedos. Hice jardines y parques y los llené con toda clase de árboles frutales. Construí represas para juntar agua con la cual regar todos mis huertos florecientes. Compré esclavos y esclavas y otros nacieron en mi propiedad. También tuve enormes manadas y rebaños, más que cualquiera de los reyes que vinieron en Jerusalén antes que yo. Junté grandes cantidades de plata y de oro. Mena, el Wells Fargo ya no le cabían los ceros. Dice, el tesoro de muchos reyes y provincias. Contraté cantores estupendos, tanto hombres como mujeres, y tuve muchas concubinas hermosas. Tuve todo lo que un hombre puede desear. De modo que me hice más poderoso que todos los que vivieron en Jerusalén antes que yo, y mi sabiduría nunca me falló. Todo lo que quise, lo hice mío. No me negué, ningún placer. Este hombre, dice, mire, hasta descubrí que me daba gran satisfacción trabajar mucho. No le gustaba el overtime. Como yo comprenderé. Dice, mire, la recompensa, dice, verso 11, dice, pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, dice, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Mire, el hombre puede almacenar y llegar y esforzarse a lograr todas sus metas, pero fuera de Cristo nunca encontrará la verdadera satisfacción, porque en Él están suplidas todas nuestras necesidades, dice la Escritura. En Él es nuestra plenitud, Él es el que lo llena todo. Mire, volviendo ahí al 11, dice que Él se volvió y vio debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que hay tiempo y ocasión que acontece a todos. Dice, mire, ¿ha conocido usted a alguien que llevaba todas las de ganar, pero luego sufrió un revés totalmente repentino? ¿Alguna vez ha visto a alguien que siempre, como dicen, le toca bailar con la más fea? Para que sí me entiende la metáfora. O sea, para que siempre le ven feria. Mire, nos gustaría creer que siempre gana el mejor y que los méritos siempre reciben recompensa. Pero la experiencia nos muestra que estas expectativas no siempre se cumplen. ¿Se ha dado cuenta que no siempre gana el mejor? Dice Salomón que no es de los rápidos la carrera, no es de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los fuertes la guerra. ¿Por qué? Porque todo está en las manos de Dios. Pero mientras algunos planificaban y calculaban basándose en sus cualidades, es Dios el que decide. ¿Ha escuchado hablar de Asael? Vamos a ver la historia de un rápido, de Usain Bolt, de allá de Israel, el hombre más veloz sobre la tierra. Mire, Asael. Acompáñeme ahí rápidamente a 2 de Samuel, al capítulo 2, al verso 18. Mire, ¿sabe que Asael era de los valientes de David? Segunda de Samuel 2:18. Asael era de los valientes de David, era un comandante a cargo de cierto número de guerreros, o sea, hermano de Joab, del general del ejército.
Mire, vamos a ver qué le pasó a este velocista. Dice el verso 18, estaban allí los 3 hijos de Sarbia, dice Joab, Abisai y Asael. Mire lo que dice, o sea, Asael era ligero de pies como una gacela del campo, o sea, era rápido este varón, era rápido. Dice, y siguió Asael tras de Abner, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Mire, lo voy a poner un poquito en contexto. Hubo un enfrentamiento entre Judá y el pueblo de Israel, e Israel. Hubo un enfrentamiento cuando lo de Absalón y todo lo que pasaba. Y se enfrentaron los 2 ejércitos. Entonces se fue detrás a seguir a Abner, que era el general del ejército de Israel. Y lo siguió. Abner era un hombre experimentado en batalla, un general del ejército. Y dice que Abner, dice el verso 20, miró atrás y dijo, ¿no eres tú Asael? Y él respondió, sí. Entonces Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. Verso 22. Y Abner dice, volvió a decir a Asael, apártate de en pos de mí. ¿Por qué he de herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab tu hermano? Mira el verso 23. Y no queriendo él irse, dice que lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la 5ª costilla y le salió la lanza por la espalda, o sea, lo atravesó. Wow, qué imagen más violenta, pero es que así era la guerra. Dice, y cayó allí y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se detenían. Porque Asael era un hombre de muchas proezas en Israel, que se caracterizaba por su velocidad, porque era rápido, era un guerrero. Asael confiaba en su velocidad y en su braveza en la batalla. Pero Abner, un general experimentado, sabio para la guerra. Mire, para Asael me atrevo a pensar que matar a Abner era como obtener un trofeo para un joven guerrero. Oye, maté al general del ejército. Asael confiaba en sus habilidades, en su braveza. Mire, ¿qué podemos aprender de esto? Mire, muchas veces los hijos de Dios confiamos mucho en nuestras habilidades, en que podemos hacer las cosas. ¿Ha escuchado la clásica? Eso ya lo sé. Yo lo he escuchado muchas veces. Eso ya lo sé. Y hacemos a un lado el consejo sabio de la palabra de Dios. Como Asael. No me sigas, le dice el otro, es que no te quiero hacer daño. ¿Cuántas veces Dios te dice, no hagas eso? Porque has de lastimarte. Y nosotros no hacemos a un lado el consejo de Dios. Mire, nunca confíe en sus habilidades, en su destreza, en sus propias fuerzas. ¿Sabe por qué? Porque eso es necedad. Cuando hacemos a un lado el consejo sabio de la palabra de Dios, nos volvemos necios. Comenzamos a actuar como un hombre necio, desechando el consejo de Dios. Y nos volvemos como Asael. ¿Qué sigue diciendo Salomón? Que tampoco no es de los fuertes la guerra. ¿Cómo? Si el más fuerte siempre es el que gana la batalla. Mira, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver qué le pasó al hombre más fuerte que narra la Biblia. A Sansón. Sansón, una vez un muchacho me dice, Sansón es una leyenda, ¿no? No, es un hombre que existió, que era el hombre más fuerte. Este hombre tenía ciertas cualidades y una de ellas, la principal y más importante, es que era nazareo. ¿Sí sabe qué es ser nazareo, verdad? Consagrado a Dios. Consagrado a Dios. Había un voto de nazareato que lo narra ahí en Levítico. No podía cortarse el cabello, esa era una de las cualidades, porque eso mandaba el voto de nazareato. Su fuerza provenía de su consagración a Dios. Sansón, pero ¿sabe qué? ¿Qué le pasaba a Sansón? Que tenía una debilidad, que era bien enamorado el muchacho. Ay, tenía una debilidad
que era enamorado. ¿Y sabe qué era lo peor? Que le gustaban las diablillas. Le gustaban las del mundo porque son más bonitas. Es que me gustan las tigras. Las filisteas. Aguas. Mire, le gustaban y se enamoró de una. Y veamos qué le sucedió a este juez que confiaba en su fuerza. Dice, se lo voy a leer. Sígame allí en la lectura. Dice Jueces 16:15. Aquí está con ella, con Dalila. ¿Sabe que Dalila le viene preguntando y le viene diciendo, revélame el poder de tu fuerza, revélame el secreto, ¿dónde está la fuerza? Y aquel le echaba mentiras y le echaba mentiras, hasta que lo acorraló y le dice, ahora sí, dame la prueba de amor. Ay, dame la prueba de amor, demuéstrame que sí me amas. Y le dice en el 15, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces. Y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Verso 16. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, mire cómo dice, su alma, o sea el alma de Sansón, fue reducida a mortal angustia. ¿Sabe por qué? Porque estaba enamorado. Dice el verso 17, le descubrió pues todo su corazón. Y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios. Y desde el vientre de mi madre, si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré, y seré como todos los hombres. Verso 18. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre su rodilla. Me imagino que le empezó a hacer trencitas para que se confiara el muchacho. Empezó a hacerle piojito. Dice, y ella hizo que durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía, mire qué triste, hermano, que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. Y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. O sea, lo cogieron de burla. La mujer no utilizó la fuerza para vencer al más fuerte. ¿Sabe qué utilizó? La astucia, las artimañas. ¿Y el fuerte? ¿En qué confiaba él? En su fuerza. Pero su fuerza, sabe que no provenía de su cabello. Porque si usted sigue leyendo el pasaje más adelante, a Sansón le crece el cabello, mas no la fuerza. Porque la fuerza no viene del cabello, sino de su consagración a Dios. Y es igual para nosotros. No depende de nosotros, depende de Dios. Todo lo que hacemos no es porque soy el más machín, o soy el más chido, soy el más guapo. No, es porque dependo de Dios. Esta mujer es igual a la mujer que, yo estaba estudiando y digo, wow, qué mujer más terrible. Pero ella actuaba en su naturaleza. En su naturaleza. El problema de muchas veces de los cristianos es que se juntan en yugo desigual con los hijos del diablo. Y luego quieren que el hijo del diablo dé frutos de hijo de Dios. Y eso es imposible. Porque cada uno da fruto de acuerdo a su naturaleza. Cuando la naturaleza es corrupta, ese es el fruto que va a manifestar en su conducta. Corrupción. Y a veces nosotros queremos que la persona dé frutos de hijo de Dios y no se puede. El árbol de manzanas da frutos, da manzanas, no da peras. Mire cómo era esta mujer. Te lo voy a leer en Proverbios 6:23, anótalo. Dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida, dice, las reprensiones que te instruyen. ¿A quién le gusta que lo reprendan?
A mí nadie me dice nada, dice el hombre. Cuando la mujer lo quiere reprender, a mí, aquí yo mando. Dice, verso 24, para que te guarden, ¿de qué? De la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Chiquito, así me gustan, tímidos. Esas mujeres son peligrosas. Verso 25, no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Esas miraditas que matan. Uy, cuidado. Mire, dice el verso 26, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Y la mujer, dice, caza la preciosa alma del varón. Y dice el verso 27, pregunta el proverbista, dice, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos arden? ¿Qué tanto es tantito? Mucho. Dice, otra pregunta, dice, ¿andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se quemen? ¿Usted qué opina? Uy. Dice, sigue diciendo Salomón, sigue diciendo que tampoco es de los sabios el pan. Y mire, ¿habrá habido alguien más sabio que Salomón? No. Mas estamos estudiando a este hombre con todos sus aciertos y sus desaciertos, a pesar de la sabiduría que él tenía. Pero ¿sabe qué le acontecía a Salomón? Que era igual que Sansón. Era bien enamorado el muchacho. Y se enamoraba de las mujeres incorrectas, desobedeciendo el mandamiento de Dios. Mire, Salomón, a pesar de su sabiduría, al apartarse él de Dios y dejar de tener comunión con Dios, comenzaba él a olvidarse de la sabiduría. Y las mujeres comenzaban a seducirlo. Luego él se casó con mujeres de las cuales Dios les había dicho que no se juntaran con ellas. Si ustedes, cuando vamos a ir estudiando el libro de Eclesiastés y vamos a ir viendo cómo él se fue apartando de Dios, cómo él, hasta dónde lo fue llevando su desobediencia. Pero para que sigamos avanzando en lo que estamos estudiando hoy, esta es como esas series que usted mira en Netflix, que lo llevan a uno así, wow, por parte. Eclesiastés, hermano, es impresionante. Yo lo había leído, pero al irlo estudiando, me voy dando cuenta de wow, pura sabiduría, brother. Mire, dice el verso 12, porque el hombre, allí en Eclesiastés 9:12, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Mire, ningún hombre, puede saber el día y la hora cuando le vendrá lo inesperado. Los peces no ven la red, las aves no ven el lazo. Cuando se dan cuenta, están atrapados en la red. Así también los hombres no sabemos los tiempos. No sabemos cuándo la adversidad tocará nuestra puerta, cuándo la enfermedad llegará a nosotros. No lo sabemos. Y lo peor, mire, ningún brujo puede decir lo que sucederá mañana. Ni el niño prodigio ha sido del diablo. Mentiroso. Y eso es lo que más se vende. Ninguno de ellos, hermano, puede saber los tiempos. Eso solo le pertenece a Dios, que conoce los tiempos y conoce las sazones. ¿Ha leído ahí en el libro de los Hechos cuando los apóstoles le dijeron, y ahora, ¿cómo le dice? ¿Restaurarás ahora el templo? Le dice, eso no les toca a ustedes, conocer los tiempos, el cronos, y las sazones, el kairos. El cronos, el tiempo cronológico, y el kairos, el tiempo de Dios. Eso no nos corresponde a ustedes. Dice, mire, el hombre en muchas ocasiones, ¿sabe qué es lo que más hace? Menosprecia la sabiduría. Y es triste decirlo, que hay cristianos que no les gusta la sabiduría. No les gusta. Y la sabiduría es siempre mejor, porque está por encima de cualquier necedad. Por eso dice Salomón que el sabio
es menospreciado muchas veces. Y lo va a expresar a manera de una parábola, ahí en el verso 13. Lea conmigo. Dice, mire, dice que él vio esto, es una historia que él cuenta, más que no hay dato en dónde lo vio. Entonces es considerado como una parábola. Dice, mire, también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Dice. Verso 14. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey, y la asedia, y levanta contra ella grandes baluartes. Verso 15. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría. Y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Mire, vamos a ver un ejemplo. Y ese vaya conmigo, porque es bien interesante. Vamos a 1 de Samuel, al capítulo 25, al verso 2. Vamos a ver a un sabio que libró una ciudad. 1 de Samuel 25:3. 25:2. Ahí vamos a leer. Vamos a leer, y usted conoce esta historia. La vamos a leer y vamos a meditar un poquito. Porque como le digo, mire, estudiando nomás del pasaje 1 hay un montón de ejemplos bíblicos. Pero nomás estoy tratando de reducirlo para hacerlo un poco más conciso por asunto del tiempo. Dice 1 de Samuel 25:2, dice, y en Mahón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico. Dice, y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal. ¿Sabe qué significa el nombre Nabal? Nabal, mire, significa tonto, ese nombre sí, estúpido y necio. Eso significa Nabal. No, imagínese, nunca le voy a poner así a un niño. Dice, y su mujer Abigail era aquella mujer. Fíjate cómo era la mujer. Oye, yo no entiendo cómo esta mujer se había casado con este. O a lo mejor la había tomado, como se acostumbraba en aquellas épocas que los padres arreglaban los matrimonios, ¿verdad? Dice que aquella mujer era, mire cómo era esta mujer, de buen entendimiento y de hermosa apariencia. O sea, era bonita, brother. ¿Y sabe qué era lo mejor? Que era una mujer sabia. A veces dicen que la inteligencia con la belleza no compaginan, pero esta mujer era sabia y bonita. Pero el hombre, dice, era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Estamos, hermano, ante una historia muy impresionante. Mire cómo dice el 4, dice, y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Verso 5, entonces envió David 10 jóvenes y les dijo, subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre. Y decirle así, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. Verso 7, he sabido que tienes esquiladores, ahora tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Y cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Verso 10. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Mire qué mal agradecido. Porque era bruto, tonto, estúpido y necio. Mire, muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores, dice. He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto, que saludasen a nuestro amo, y él los ha tratado mal. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Voy a saltar hasta el verso 18. Entonces Abigail tomó luego
200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos. Y los cargó todo en asnos y dijo a sus criados: id delante de mí y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Verso 20. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro. Mire cómo dice el verso 21. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni a un varón. David venía, hermano, decidido a barrer con todo lo que encontrara. Mire, y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal, y dice, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Le dice: ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi señor sea dado a los hombres que siguen a mi señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, dice, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa. ¿Qué mujer más sabia y astuta, hermano? Si analiza lo que esta mujer le está persuadiendo a David. Dice: guárdese pues mi señor, y cuando Jehová haga bien a mi señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail, mira lo que le dice David: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y le dice: y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Mire, mejor es la sabiduría que la fuerza. Que la fuerza. Porque un hombre sabio puede evitar un problema. Mire, ¿cuántas veces nosotros nos hemos metido en problemas por no ser sabios? Por no ser sabios. Mire, meterse en un problema no cuesta nada. Salir del problema. ¿Y por qué a veces nos metemos en problemas? Porque hacemos a un lado la sabiduría. Y comenzamos a confiar en que yo puedo, en mi capacidad, en mi fuerza. Y se me olvida que los tiempos son de Dios. Mire, esto suele suceder a veces, hermano, en algunas congregaciones. Vamos a hacer autocrítica, porque es importante. Mire, hay mucha gente que Dios le ha dado sabiduría y no los toman en cuenta. ¿Usted cree que Nabal tomaba en cuenta la sabiduría de Abigail? No, la menospreciaba. ¿Por qué? Porque era necio, bruto y tonto. Muchas veces la sabiduría es menospreciada aún dentro de los lugares de culto. Hay muchos Nabales, hermanos, liderando algunos lugares. Hay muchos Nabales. La sabiduría dice que es mejor que la fuerza, pero nuestros prejuicios privan a algunos sabios de impartir sabiduría. Hay mucha gente sabia que está relegada, que está olvidada, que está menospreciada
y tristemente decirlo, muchas veces dentro de las congregaciones. Muchas veces por envidia, muchas veces por egoísmo y por un falso celo por la palabra. Mire, le voy a contar una historia que le pasó a un hermano. El principal de la iglesia tuvo que salir de vacaciones y le encargó a un hermano que él pues predicara. No, y el hermano, brother, ahí estaba yo cuando él predicó. No, hermano, el hermano Dios lo usó. Dios lo usó mucho y wow, y compartió la palabra. Y cuando regresó este personaje, regresó y la iglesia le comentó, pues le dijo, oh, mire, viera el hermano, wow, qué bonito, nos compartió, no hombre, ese hermano tremendo, cómo lo usa el Señor. ¿Y sabe qué hizo el naval? Se asustó. Tuvo miedo. Me van a quitar el todo. Pensó que le iban a dar golpe de púlpito. Con el pie. Golpe de púlpito. ¿Sabe qué hizo con el varón? Lo relegó. Lo hizo a un lado. ¿Por qué? Porque él estaba confiando en otra cosa, no en Dios. Lo que Dios establece nadie lo puede quitar. Mire, la sabiduría es mejor que la fuerza, siempre. Mire cómo dice el verso 16. Entonces dije yo, dice Salomón, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre, o sea, el conocimiento, sea menospreciado y no sean escuchadas sus palabras. Mire, vivimos en un mundo, hermano, que hace culto a la opulencia, a la belleza, al físico, al éxito. Dentro de una sociedad, hermano, que se mueve mucho por la apariencia, en donde se presta más atención al porte físico, al carro que conduces. Y es triste decir que esto pase dentro de nuestras congregaciones. Se olvidan los principios bíblicos para anteponer los métodos. La sabiduría está por encima de cualquier apariencia. Pero la sabiduría del pobre muchas veces es menospreciada. Porque se preocupan más por la imagen que por la sabiduría. Y hay mucha gente, mire, ¿cuánta gente hay que dice algo? Pero hay poca gente que tiene algo para decir. Que es muy diferente. Decir algo y tener algo para decir. Que eso es muy diferente. Dice el verso 17, las palabras del sabio, fíjate cómo dice, las palabras del sabio, escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mire, hay personas que hablan tan bonito y tan fuerte, que su mala conducta no les permite ser escuchados. ¿Conoce usted a alguien que habla poco y en voz baja, pero habla con sabiduría? De esos que están calladitos. ¿Conoce a alguien que habla mucho, pero dice pura insensatez? Yo conozco unos cuantos. Es necesario, hermano, discernir las palabras, especialmente en los días de nuestra era, en donde hay, como lo decía el pastor el domingo, donde hay cada loco hablando cada locura, brother. Cada incoherencia. Mire, el clamor del Señor entre los necios, o sea, ¿qué quiere decir eso? Mira, el clamor del que gobierna entre los necios, el Señor de los necios, pues, el líder de los necios, entre la gente necia, dice, porque como ya lo dice, como dijo aquel, ya lo dice el viejo y conocido refrán, dice, en la tierra de los ciegos, el más vivo, yo le cambio y digo, el más vivo es el líder. El más vivo es el líder, hermano. Mire, la sabiduría es mejor que la necedad, pero ¿sabe que el Señor le reclama al pueblo porque menosprecia la sabiduría? Vaya conmigo a Proverbios, al capítulo 1, al verso 7. Dice así, Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría
es el temor de Jehová. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría. ¿Y qué más desprecian? Y la enseñanza. ¡Wow! Mire, uno de los tipos de individuos más molestos, ¿sabe cuáles son? Los sabelotodos. ¿Conoce usted un sabelotodo? Alguien que tiene una opinión cerrada de sí mismo. Sabe de todo. Es aprendiz de todo y maestro de nada. Los sabelotodos, cerrados a cualquier enseñanza, hermano. Se irrita con la disciplina y ¿sabe qué hace? Se niegan a aprender. ¿Por qué? Porque son cerrados, no les gusta la instrucción, no les gusta la enseñanza. Porque yo tengo mi opinión y mi opinión está por encima de cualquier enseñanza y así soy y así me voy a morir. Bueno, vas a morir indocto porque no te dejas enseñar. Debemos, hermano, ser receptivos al consejo. Hablaba yo el otro día con el pastor sobre, hay personas que no se someten a la autoridad, no reconocen la autoridad que Dios estableció, que Dios ha establecido autoridades, que las estableció Él, y debemos de estar sujetos a la autoridad, porque algunos dicen que solo se sujetan a Dios. Ey, ¿no te sujetas a la autoridad establecida por Dios? Dice, ¿sabes que las autoridades no fueron establecidas para el justo? No, sino para el transgresor. ¿Quieres no temer la autoridad? Pues obedécela. Porque está establecida, dice, para el injusto. Porque no en vano lleva la espada, dice Pablo. ¿Para corregir a quién? Al que transgrede la ley. ¿Quieres no tenerle miedo al policía? Pues respeta el límite. ¿Sí? ¡Ay, el policía! ¿Y por qué te da miedo? No, pues es que voy a 100. Mire, debemos ser receptivos al consejo. Es bien importante que tengamos un corazón dispuesto y abierto a la instrucción. Ser receptivo al consejo. En esta era de la información y el conocimiento tan abundante, hay tanta falta de sabiduría. Mire, la sabiduría significa mucho más que simplemente saber mucho. Hay mucha gente que sabe tanto, hermano, y le hace falta tanta sabiduría. La sabiduría es esa actitud básica y principal que influye en cada aspecto de nuestra vida. Pero ¿qué hace con la sabiduría el Señor de los necios? El pastor lo dijo el domingo, cuando estudiamos el Salmo 2, del verso 2, dice que se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán ungidos, dice, contra el ungido de Dios. Rompamos sus ligaduras. Ese es el Señor de los necios. Y la bola, hay que romperlas. Rompamos sus ligaduras. Dice, echemos de nosotros sus cuerdas. O sea, no lo tomemos en cuenta. Hagamos lo que nos da la gana. Anarquía total. Al desligarnos de Dios y de su palabra. Mejor es la sabiduría, dice el verso 18. Ya para ir terminando. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Pero dice, pero un pecador destruye mucho bien. Eso está poderoso. ¿Se acuerda de Acán? ¿Cuántos han leído la historia de Acán? Para los que no la han leído, te la voy a parafrasear un poquito. Acán, por no atender el consejo de Dios, que Dios les había dicho, mire, cuando entren a Jericó, no agarren nada del anatema, de lo que ha sido ofrecido a los ídolos. Pero Acán, como se dejaba ir por la vista, dice que él vio un manto babilónico y unos lingotes de oro y todo, y lo tomó y lo escondió debajo de su, como hace muchas veces el hombre, esconde sus cosas y cree que Dios no las ha visto. Y anda escondiendo las cosas que a Dios no le agradan, porque piensa que Dios no lo ha visto, mas Dios sabía lo que les había dicho. ¿Y qué hizo Acán? A causa de la desobediencia de Acán, cuando el pueblo de Israel fue a la guerra contra Ai, los derrotaron y muchos murieron. A causa de un pecador desobediente entre el pueblo. Muchos murieron. Muchos tuvieron que pagar con sus vidas
por la desobediencia de un pecador. Dice Eclesiastés 10:1, te lo voy a leer. Dice que las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Basta un solo error, hermano. Una sola desobediencia, una sola falta de sabiduría para que eches a perder muchas cosas, hermano. Muchas cosas. Decía un hermano que el matrimonio era como el ajedrez. Decía, un mal movimiento tuyo, dice, puedes perder tu reina. Ay. Eso está pesado. Dice, la sabiduría es mejor que la necedad. En conclusión, hermano, amemos la sabiduría y la instrucción. Seamos dóciles a la enseñanza, siguiendo el siguiente consejo que quiero que lo leas conmigo. Ve conmigo, ya para terminar, a Proverbios capítulo 2. Vamos a leer ahí juntos. Proverbios capítulo 2, vamos a leer del 1 hasta el 6. Proverbios 2, 1, 6. Mejor es la sabiduría que la necedad. Mejor es la sabiduría, dice Salomón, que las armas de guerra. Pero un pecador destruye mucho bien. Dice así, ¿ya lo tiene? Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Qué lindo. Dice el verso 2, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, fíjate cómo dice, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, así como buscas el overtime, así como buscas el hacer, si así buscáramos la sabiduría, si así buscáramos, así como andamos buscando muchas veces cosas que no aprovechan para nada, buscáramos el consejo de la palabra de Dios, como dicen, otro gallo nos cantara. Dice, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, dice el verso 5, mire, dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Verso 6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca, o sea, de su palabra, viene el conocimiento y la inteligencia. No viene de andarlo buscando en otros lugares, de andar buscando experiencias religiosas, de andar buscando cosas. No, viene de aquí, mira, hermano. De aquí viene la sabiduría. Aquí está el consejo de Dios en la palabra. Pero ¿sabes que ahora los cristianos ya no leen la Biblia? No, que a veces no tenemos tiempo porque estamos muy afanados. Y este es el pan, el alimento para nuestro espíritu. Si como a la plata la buscares, dice, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca, de su palabra, viene el conocimiento y la inteligencia. Amén. Y dice Santiago, para ponerle la tapa al pomo. Y dice Santiago 1:5, y si alguno de vosotros, dice, tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, dice, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada una parte a otra. Amén. Acompáñame a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, tu palabra dice que si alguno tiene falta de sabiduría, que te la pida, Señor, porque tú la das en abundancia. Ayúdanos, mi Señor, a ser sabios, mi Señor, a ser diligentes con tu palabra, a no menospreciar el consejo sabio de tu palabra, Señor, a tener un corazón, Señor, dispuesto, un corazón, Señor, que sea abierto a la instrucción, mi Dios. Señor, ayúdanos a que cada día seamos mejores.
a que cada día, Señor, en nuestro caminar nos parezcamos más a ti, Señor, atendiendo al consejo de tu palabra, atendiendo, Señor, a la exhortación que como a hijos tú nos haces, mi Señor, porque tú eres un Padre bueno. Tú eres un Padre, Señor, que corrige a sus hijos, que los reprende, que los instruye, Señor, porque nos amas. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, mi Señor, que tú nos ayudes a seguir cada día, Señor, mi Dios, reflejándonos en ella y poniéndola por obra. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.